tarde hablaremos, tomaremos el tema de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hoy continuaremos con la serie, como ya lo dijo nuestra hermana Rosita, viviendo en el gozo del Señor, porque es precisamente uno de los propósitos fundamentales en el corazón de Dios al habernos elegido para salvación, para que vivamos ya desde aquí en este mundo tan difícil, tan complicado, para que vivamos en medio de las aflicciones diversas que enfrentamos, vivamos con gozo. El domingo pasado tuvimos la primera entrega que fue la herencia, el gozo como herencia. Y dijimos que solamente el cristiano puede encontrar plenitud de gozo en la presencia de Dios, lo cual nos mandó de nuevo a las doctrinas fundamentales, a las doctrinas bíblicas, que es la lectura y el estudio de la palabra, la oración, la alabanza, los cultos congregacionales, los cultos familiares, la proclamación del evangelio. Estar en la presencia de Dios es ese significado, ¿sí? Regocijarnos en Dios, y entonces si nos mantenemos continuamente en la presencia de Dios por medio de estos medios de gracia, entonces nosotros experimentaremos plenitud de gozo como herencia. El salmo que leímos nos recuerda, dice: hermosa es la herencia que me ha tocado. Y la herencia que Dios nos ha dado es que vivamos, que experimentemos su gozo en esta vida, a pesar de las cosas a veces desagradables que tenemos que vivir. Hoy el tema es gozo en la misión. Repito, gozo en la misión, que tiene que ver también con lo que acabamos de terminar, lo que estamos hablando en la serie de la importancia del discipulado. Gozo en la misión, lo cual está significando que la tarea fundamental que Dios nos ha entregado a nosotros como sus discípulos fieles y como iglesia es la misión del discipulado, la misión de la proclamación del evangelio, la misión de dedicar tiempo, dinero, recursos y sacrificio para acompañar a otras personas y conducirlos a Jesucristo hasta que ellos lleguen a ser discípulos maduros, listos para dar frutos también para el reino de Dios. Oremos. Dios, solicitamos la unción y la dirección de tu Santo Espíritu en esta hora. Porque si bien es cierto que tu palabra es palabra para nosotros los hombres, pero tu palabra no es humana, tu palabra es divina. Y necesitamos de tu Espíritu para poder entenderla. Te ruego que nos des esta bendición en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Algunos pasajes bíblicos, hermanos, voy a leer para ubicarnos en este tema de gozo en la misión, ¿sí? En la vida tenemos muchas misiones, pero la misión fundamental como hijos de Dios, como familia cristiana, como iglesia Puerta de Fe, es la predicación del evangelio, es el ganar almas para Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 7, si gustan buscarlo, recuerden que hay que seguir las lecturas, hermanos, porque
Una vez más les recuerdo, los que enseñamos, los que predicamos, somos seres humanos, nos podemos equivocar, ¿sí? Somos factibles a ello. De lo que no somos factibles es empecinarnos en algo si nos equivocamos y permanecer de manera terca en ese error, pero nos ayudamos mutuamente. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando él enseñaba en su tiempo, nos dice en una de sus cartas que mientras Pablo enseñaba, los oyentes estaban con el libro de la ley en aquel entonces, siguiendo la enseñanza para que ellos comprobasen si lo que Pablo les estaba enseñando era correcto. Y miren nada más la talla del apóstol Pablo. Así que nosotros debemos de seguir, porque si yo me equivoco, un maestro de Biblia se equivoca, un predicador se equivoca, pero ustedes siguen la lectura, pueden ayudar al predicador, al maestro de Biblia, al evangelista, para darse cuenta de su error. Son los medios que Dios nos pone. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice así, hermanos, pasajes muy conocidos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 6 dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y a la verdad, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ya de arrepentimiento para salvación. Son pasajes en concordancia, en armonía con la lectura que hicimos del Salmo 126, que fue la base bíblica, que es la base bíblica para esta reflexión. Pasaje también muy conocido, hermanos, muy breve. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y Dios, hermanos, a usted y a mí, a los que tenemos la certeza de ser del reino de Dios, Él nos ha hecho volver de esa cautividad. Y ahora hemos de ser como personas que sueñan, pero no por causa del sueño, de la somnolencia, sino sueños de grandeza, de trabajar en la bendita obra del reino de Dios para ganar almas para Jesucristo. Sigue diciendo el 2, entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Con quiénes? Con los hijos de Dios. La gente solamente podrá decir, grandes cosas ha hecho Jehová con los congregantes de esta pequeña iglesia Puerta de Fe, en cuanto tomemos la decisión de meternos en la misión fundamental que Jesucristo entregó a sus fieles discípulos. Versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, como los arroyos del Negev. Y el 5 es central. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gran gozo en el cumplimiento de la misión. Todo lo poquito que sé, hermanos, acerca del trabajo de campo, de la hortaliza, de la agricultura, lo aprendí en mi niñez, del trabajo de mi padre, que hoy
él está disfrutando del premio que Dios le prometió. Él está en la presencia del Señor. Pero todo lo poco que yo aprendí del campo y de la agricultura, de la horticultura, la aprendí de él, cómo trabajaba. Mi padre tenía un gran amor por la tierra y por los productos que la tierra le daba. Uno de sus momentos muy felices lo pude observar cuando él preparaba la tierra bajo ese sol ardiente, ese sol que quemaba, que curtía su espalda, ¿sí? Al preparar la tierra con el pico, con el asadón y con la pala, preparando la tierra, plantando semillas en el suelo blando en el tiempo de primavera, arrancando la maleza, ya sea con coa, con machete o con sus propias manos. Esa maleza implacable, ahí bajo el sol caliente, bajo el sol ardiente del verano, ahí lo vi trabajar y ahí fui enseñado por él. Pero también otro tiempo de grande regocijo, hermano. Ese tiempo de trabajo que les he platicado ahorita, arar la tierra, picar la tierra, meterle el asadón, meterle el pico, la pala, es un tiempo en donde se sufre. Es un tiempo difícil en el trabajo del campo, pero después pude observar un tiempo diferente en la vida y la experiencia de mi padre, y fue el tiempo de la cosecha. Ese tiempo en donde él había sufrido bajo el sol, donde sus manos ya ni siquiera se ampollaban porque estaban duras como una piedra a causa del trabajo en el campo. No, en mí no hay ninguna duda que sufría durante ese tiempo. ¿Y por qué no? Lloraba. Lloraba mientras él preparaba la tierra para sus sembrados, para sus cultivos. Pero qué diferente cuando llegaba el tiempo de la cosecha. Cuando la cosecha, cuando lo que él sembraba crecía y echaba flores y empezaba a cuajar los frutos y los frutos crecían y llegaba el tiempo de la cosecha y la cosecha abundante que Dios le daba por medio de su trabajo. Con este ejemplo de mi propia experiencia, les quiero ilustrar lo que es gozo en la misión. También de mi padre aprendí, hermanos, una cosa bien clara y que no es difícil aprenderlo. Todos no necesitamos trabajar en un campo para aprenderlo, pero lo que yo aprendí ahí fue lo siguiente. Si usted planta semillas de pepino, usted va a cosechar pepinos. Es lógico. Usted podrá decir, ay, pastor, no me está diciendo gran cosa. ¿Sí? Las semillas de pepino nunca producirán cebollas, apio, zanahoria, remolachas, col u otro producto. Las semillas de pepino que sembraba le producían pepinos. Si plantaba tubérculos de camote, ese tubérculo de camote no le iba a producir macal o no le iba a producir cualquier otro producto, le iba a producir, ¿sí? Lo que él estaba sembrando. Luego entonces, hermanos, con esto que les comparto, queda claro que usted cosechará lo que sembró. Nunca se cosechará lo que no siembra. Las semillas solo pueden producir lo que su código genético determina. Si usted siembra en su casa, el hermano Eder le encanta sembrar, ya lo he visto, ¿sí? Si planta
un arbolito de limón agrio, va a cosechar limón agrio, porque ese es el código genético que tiene, ¿sí? Pero lo mismo pasa, así como pasa en el reino vegetal, pasa en el reino animal, hermanos, ¿sí? Los gatos, por ejemplo, solo reproducen gatitos. Los perros solo reproducen perritos. Los marranitos solamente van a reproducir marranos. Nunca un gatito va a reproducir o va a dar a luz un elefante, una ballena jorobada o va a dar cerditos. ¿No cree usted? Jamás va a ocurrir eso. Los animales, los seres humanos y los insectos solo reproducen lo que Dios ha puesto en nuestro código genético. Esto también es cierto y es mucho más cierto cuando hablamos del reino de Dios. Pero en el reino de Dios hay una excepción irrefutable al código genético. Quiero repetirlo, hermano. Si usted siembra una planta, tiene un código genético y eso es lo que va a producir. Si usted tiene un animalito y lo cruza con otro, tiene un código genético y ese animalito va a reproducir. Pero en el reino de Dios hay una excepción irrefutable, hermanos. Vean, vámonos otra vez a la escritura. Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, ¿qué van a cosechar? ¿Van a cosechar lágrimas? No. Dice el Señor, los que sembraron lágrimas van a cosechar, ¿qué cosa? Gozo, regocijo. Ahí se rompe completamente el código genético que hay en la naturaleza, ¿sí? En el reino de Dios, repito, hay una excepción irrefutable en cuanto al código genético. En la viña, en el redil de Jesucristo, en la viña de Dios, cuando se siembra con lágrimas, entonces siempre se cosechará con gozo. Con gozo. Y eso es lo que a mí me interesa en esta mañana. Y es lo que a Dios le interesa que yo entienda, que yo crea, que yo encarne en mí. Es el propósito de Dios para que nosotros, usted que está oyendo esta exposición bíblica, la atesore en su mente, baje en su corazón y la impregne en cada célula de su cuerpo para que sea una realidad. Si usted siembra lágrimas, usted va a cosechar en gozo. ¿Cómo es esto? Es que no se trata de derramar lágrimas porque nos metemos en problemas con los vecinos, con el caminante ocasional que encontramos en la calle, que discutimos, que peleamos. No se refiere a derramar lágrimas y sufrir porque contrajimos deudas de determinadas cosas y en un momento dado no pudimos pagar y nos llevan detenidos o perdemos alguna cosa material y lloramos y nos lamentamos. No, hermano, nada de eso tiene que ver. Pablo dice que nadie sufra por malhechor, por mentiroso o por hacer cualquier cosa indebida, ¿sí? Eso no es sufrir por Cristo, dice Pablo. Sufrir por Cristo es que sufras hambre, dolor, tristeza, persecución u oposición por causa de la fe en Cristo y de proclamar el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la paz. ¿Alguna vez, le pregunto, hermano, con el corazón aquí en la mano, alguna vez usted se ha dormido? ¿Alguna vez usted se ha dormido? Escúcheme bien. ¿Alguna vez usted se ha dormido llorando por algún familiar que no quiere escuchar la voz de Dios, que no quiere recibir a Jesucristo como su Salvador?
¿Alguna vez usted se ha arrodillado junto a su cama o se ha acostado en su hamaca, en su lecho, en su cama y le ha clamado a Dios y ha derramado lágrimas por el esposo no creyente, por la esposa no creyente, por el hijo rebelde, por el niño terco, desobediente, ¿sí? Por el yerno, por la nuera, por el sobrino, por el tío, por un compañero de trabajo que usted ha llegado a apreciar tanto, que usted anhela en su corazón, que esa salvación y ese gozo que usted disfruta por la sola gracia de Dios, ellos también la disfruten. Usted se ha ido a la cama pensando en eso, hablando con Dios. ¿Alguna vez se ha dormido derramando lágrimas por estas causas? ¿Alguna vez usted ha experimentado tristeza, desolación, depresión? ¿Por algún conocido o familiar que usted ya le habló 2, 3, 4 veces y hay oposición, en lugar que se ensuavice su corazón, se endurece más como el de Faraón? ¿Usted ha llorado, se ha dormido llorando por eso, hermanos? ¿Sí? Si usted lo ha hecho alguna vez, yo tengo que decirle, de acuerdo a este tema, gozo en la misión, y de acuerdo a los pasajes bíblicos que les compartí, no se dé por vencido. No nos demos por vencidos, hermanos. ¿Sí? Y si no lo hemos hecho ninguna vez, si no nos hemos ido a dormir pensando en un familiar, en un amigo que está atrapado en el pecado, si no nos hemos ido a dormir ninguna vez y no hemos derramado lágrimas por causa de esa persona, hoy Dios nos invita a hacerlo, porque en el cumplimiento de la misión, en la proclamación del evangelio para ser discípulos para el reino de Dios, hay gozo, hermano. Usted sufrirá hambre, sufrirá sed, sufrirá, ¿por qué no?, desprecio. Tal vez sea usted ofendido, maltratado. Es precisamente lo que Dios nos comparte en la Escritura. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con regocijo. Pero no podremos, hermanos queridos de esta iglesia, cosechar ese gozo que Dios tiene preparado para nosotros, si no tomamos la decisión de sufrir, de llorar, de derramar lágrimas por este motivo de la misión. Yo he llorado por muchas razones. Yo estoy seguro que usted también, ¿sí? Le han quedado hasta los ojos enrojecidos o inflamados de tanto llorar. Pero aquí Dios nos dice que es otro motivo muy diferente. La tristeza, el dolor, el llanto, la desesperación, el desencanto por el cumplimiento de la misión. Porque cuando un pecador se arrepiente, leímos, hay gozo en los cielos. No lo olvide usted. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable de Jesucristo? ¿Cómo irán a la salvación si no hay quien los guíe? En ese cumplimiento, hermanos, es la misión fundamental que Dios te encarga como fiel discípulo de Jesucristo. Es la misión que me encarga a mí como pastor. Es la misión que le encarga a mis hermanos ancianos. Es la misión que le encarga a los diáconos, a las mujeres, a los varones, a los jóvenes, a los adolescentes. Sí, tendremos sufrimiento, lloraremos. Yo me acuerdo, mi padre caminó kilómetros, imagínense. Caminaba de aquí, de Campeche, hasta Betania. ¿Sí? Bajo sol, bajo lluvia, entre lodo, con oposiciones para introducir el evangelio en aquellos lugares. Pero regresaba lleno de gozo. Cuando de pronto se empezaba a reunir 5, 6, 8, 10 grupitos, 10 personas
Qué gozo indescriptible. Se cumplió puntualmente lo que Dios. Y así como mi padre lo experimentó y nosotros lo vimos, así muchos seguidores de Jesús han experimentado este gozo en el cumplimiento de la misión. Lloran y sufren, doblan sus rodillas, se duermen llorando por los pecadores que no se arrepienten, pero esas lágrimas no se regresarán en lágrimas, sino se regresarán en gozo. El gozo no es algo imposible. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, todo un mundo nuevo de gozo nunca antes experimentado se abre ante usted. Yo así recuerdo. Cuando se recibe a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, es un nuevo mundo de gozo, de alegría, de regocijo. Dios sabía, hermanos, muy bien cuando hizo todas las cosas, que la vida en este planeta Tierra no iba a ser perfecta, sino que experimentaríamos dolor, tristeza, decepción en nuestros días aquí sobre la tierra. Para combatir esos días de dolor insoportable, Dios nos dio el regalo del gozo, ¿sí? Dios nos dio el regalo del gozo para elevarnos por arriba de las circunstancias de la vida terrena, que está matizada por muchas aflicciones. Termino con esto. Cuando usted toma una decisión voluntaria de asociarse con Jesús, cuando usted toma una decisión voluntaria para asociarse con Jesús y se somete usted voluntariamente al señorío y a la autoridad de Jesucristo, usted está haciendo una decisión de recibir gozo en su vida. Sí, quiero repetirlo. Cuando usted toma una decisión voluntaria y valiente de asociarse con Jesús, de hacerse uno con Él, y usted acepta someterse y vivir bajo su señorío y su autoridad, usted está haciendo una decisión para que usted reciba el gozo del Señor. Lo contrario, cuando no se hace una decisión de esta naturaleza para que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestra vida, cuando no decidimos someternos a su señorío y a su autoridad, entonces estamos tomando una decisión que nos privará del gozo del Señor. Entonces, hermanos, el gozo no depende de las cosas que nos rodean. El gozo no depende del nivel de educación académica. El gozo del cristiano no depende del nivel económico. El gozo del cristiano no depende de las relaciones o de la dirección que tome cada uno, sino el gozo del cristiano depende de elegir a Jesús a través de todas las dificultades de la vida. Tu gozo depende de que tú elijas a Jesús para que Él sea la guía para todos los asuntos de tu vida. Cuando usted decide dar su vida a Jesucristo, termino. Cuando usted decide entregar su vida a Jesucristo, usted elige el gozo. Usted elige el gozo de Dios para su vida cuando elige aceptar a Jesús y vivir bajo su señorío y su autoridad. Si usted toma una elección diferente, el gozo de Dios no lo va a usted a experimentar. Padre Dios, muchas gracias. Gozo en la misión. La gran exclusión. Lloraremos, así como tu Hijo amado Jesucristo cuando contempló a la gente en Jerusalén y los vio qué tan perdidos estaban, y Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, cuántas veces quise juntarte
atraerte a mí como la gallina abre sus alas para proteger a sus polluelos. La misión que nos has encomendado, Señor, tiene elementos de tristeza, de dolor, de lágrimas, pero no cosecharemos eso, cosecharemos gozo, gozo inefable, gozo tuyo. Llévame más y más en ese camino. Conduce a mis hermanos que han oído esta exposición bíblica acerca de gozo en la misión y que todos tomemos la decisión de elegir el gozo tuyo para nuestra vida, eligiendo hacer la tarea y cumplir con la misión que nos has encomendado, sabiendo que vamos a derramar lágrimas, vamos a pasar por desprecios, por ingratitudes y por necesidades. Que tú solamente seas glorificado en todo y nosotros seamos muy bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora tenemos